del cinturón, y a la altura del corpiño en los omóplatos con el corpiño, justamente en los metales. Era muy loco porque no tenía en otra parte del cuerpo esa alergia metálica. El médico, por supuesto, me dio una crema, un antialérgico y a tu casa, ¿no? Entonces, una amiga me dijo, ¿por qué no vas a hacer una constelación? Yo dije, ¿qué es eso? Bueno, fui. No sé si ustedes alguna fueron a alguna constelación, ¿participó alguien de una constelación? ¿No han participado en constelaciones? Bueno, las constelaciones se pueden hacer de dos maneras. Se puede hacer de manera grupal, que fue lo que yo quería hacer, y se pueden hacer de manera individual, que se hace con estos muñequitos que hoy les traje para mostrárselos. En esa constelación, que fue grupal, el constelador traía una persona y le preguntaba qué le pasaba y mostraba una dinámica familiar que era lo que le estaba haciendo daño o estaba generando ese problema a esa persona. Re loco, la verdad. Fue muy loco lo que viví ahí, muy loco. Y dije, ok, voy a probar, levanté la mano y dije, yo quiero constelar la alergia. Y lo que pasó ahí fue súper loco. Les presento, ella es mi tía Hilda. Ese día yo sabía que mi tía Hilda había sido asesinada a los 21 años y la historia que a mí me había llegado que mi tía Hilda le habían disparado, que le había matado el novio. Era un tema tabú en mi familia, no se podía hablar de eso. Hoy entiendo que causaba muchísimo dolor hablar de eso. Mi papá tenía apenas 5 años cuando pasó eso. Imagínense para mi abuela el dolor, para un niño de 5 años todo lo que estaba pasando. Tema tabú, secreto absoluto. Hoy entiendo que los secretos familiares aparecen por dolor, por vergüenza, ¿sí? Y por protección. No se cuenta para proteger al que sigue. No está mal el secreto, pero el secreto duele, ¿sí? En esa constelación surge este asesinato que había surgido en mi familia y a mí me causaba muchísimo ruido. Entonces, yo soy muy chusma y a mí me encanta el chisme. Dije, yo no me voy a quedar con esto. Dije, esto fue en Bahía. Si fue en Bahía, tiene que haber salido en el diario. La nueva provincia, ¿cuántos años tiene? 100 años, y yo, listo. Entonces me fui a la Biblioteca Rivadavia, que si no saben, en la Biblioteca Rivadavia están todos los diarios de la época. Y investigué año 1951, que les cuento que la nueva provincia en ese año justo no salió, había otro diario, que no me acuerdo el nombre. Y lo que descubrí ahí fue espeluznante, les diría yo, porque después de la constelación fue maravilloso lo que encontré. A mi tía Hilda no la mató el novio, la mató el exnovio, la pareja anterior, porque ella se iba a casar con otra persona. Y le dio 15 puñaladas en el abdomen y en la espalda. Teníamos sentido mi alergia, ¿no? Así que eso fue maravilloso para mí. Y ese día yo dije, ¿qué onda esto? ¿Cómo puede ser que esta historia, que pasó 30 años antes que yo naciera, que yo no tenía nada que ver, que ni siquiera la conocía, que de hecho mis primos creo que ni el día de hoy saben que mi tía no existe. Yo dije, ¿qué onda esto? ¿Cómo es que a mí me aparecía en el cuerpo una alergia? Y que obviamente la alergia se me fue, ¿no? Eso es más está contarlo. Y digo, ¿qué pasó acá? ¿Cómo funciona esto? Y esto es lo que yo les quiero traer hoy. ¿Cómo es que esto funciona? Porque yo en ese momento no entendí nada. Y dije, yo quiero investigar y eso es lo que hoy les voy a traer. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Sonia Pazabel. Soy entre un montón de cosas consteladoras y hoy les traigo esta charla para descubrir cómo la historia de tus ancestros te puede influenciar y puede estar afectando tu comportamiento, tus hábitos, tu salud, tu dinero, tus relaciones, en todos los ámbitos, ¿sí? Y que no hay nada de malo, nadie hizo nada malo para merecer esto. Y yo decía esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Este hombre se llamaba Bergelinger, falleció hace unos años. Falleció muy viejito, como 91 años, y nos dejó el regalo de las constelaciones familiares. Bergelinger dice que él no las creó las constelaciones, que él se las encontró y las desarrolló. Y las constelaciones familiares son una herramienta, se llama así, es una herramienta terapéutica sistémica. ¿Qué significa esto? Herramienta terapéutica significa que no son una terapia. Que vos no vas a ir una vez por semana a hacerte constelaciones porque nadie se lo banca, chicas, eso es un montón. Se hace movimiento a nivel del alma de la persona y del alma de la familia. Es una herramienta que no va a reemplazar nunca una consulta con el médico ni con un psicólogo, pero sí es una herramienta muy profunda para poder comprender
de dónde venimos y qué es lo que nos está pasando, ¿sí? Y es una herramienta sistémica porque vemos a la persona dentro de su sistema familiar. Todos tenemos algo en común acá, estamos vivos. Y todos tenemos algo en común acá, que nacimos de una mamá y de un papá. ¿Alguno de ustedes nació de un repollo? ¿Al trajo la cigüeña? ¿Es un clon? Ninguna. Todas tenemos al menos un óvulo y un esperma que nos formó. Y eso los convierte en nuestros padres de origen, ¿sí? Entonces, toda esa información está en nosotros. Por eso nosotros vemos a la persona dentro de su sistema familiar. Y dentro de un sistema, como todo sistema, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema educativo, todos los sistemas tienen leyes o reglas y tienen que funcionar. Y hay reglas básicas para todos los sistemas. Y todos los sistemas, ¿qué significa? Que son un conjunto de personas, en este caso que es la familia, que tienen que estar, ¿sí? Y tienen un orden. Bergelinger a esas leyes le llamó órdenes del amor, ¿sí? Esas órdenes del amor son básicamente 3. ¿Y por qué nosotros nos conectamos tan profundamente con nuestra familia? Tenemos lazos con nuestra familia que son muy profundos, justamente porque pertenecemos a nuestro sistema. Antiguamente, imagínense, hace, no sé, 5.000 años atrás, el ser humano vivía en pequeños clanes, ¿no? No éramos una sociedad compleja como tenemos ahora. Entonces teníamos un jefe del clan que daba órdenes. Si vos no te gustaba lo que el jefe decía y no respetabas las reglas, te echaban. Y te comían los leones, porque nadie podía sobrevivir. Entonces, nuestro sistema, nuestro cerebro, tenemos una parte del cerebro que es muy primitiva y que tiene información guardada de cómo sobrevivir. Ese cerebro se acciona cada vez que nosotros somos desleales a nuestro sistema, porque empieza a percibir que hay peligro de muerte. Por eso uno sigue siendo leal aunque no quiera, ¿sí? Porque es una cuestión de instinto. Nosotros en las constelaciones lo que hacemos es hacerle entender al cerebro de que no pasa nada, pues yo puedo romper esa regla, hacer algo diferente, sigo perteneciendo a mi familia y no me voy a morir. ¿Okay? Entonces es muy interesante cómo funciona a nivel biológico. La lealtad familiar funciona a nivel biológico. ¿Ok? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bien. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo recién, ¿no? Unidos por lazos profundos y acontecimientos que fueron sucediendo generación tras generación. Que eso es lo que nos permitió estar hoy acá todos con vida, que es lo más grande que tenemos. El primer orden, la primera ley, digamos, dice que todos los que pertenecen al sistema familiar pertenecen al sistema familiar. Parece absurdo, ¿no? Pero ¿cuántos no sabemos quién es el abuelo? O del abuelo que no se habla. O mi tía, de la cual no se podía hablar. Era un tema tabú. Mi tía para mis primos, creo que algunos de mis primos ni saben que tenemos una tía. No tengo mucha relación con ellos, ¿no? Obviamente. Si estuvieran acá se estarían enterando. Pero yo la reconozco como mi tía. Decirle tía Hilda es un montón. Cuando falta alguien, usted imagínense si le falta un pulmón. ¿Qué hace el cuerpo? Compensa. Porque falta algo. Y el sistema tiene que compensar si falta alguien. Entonces alguien lo va a traer. Y eso fue lo que me pasó a mí con mi tía Hilda. Mi cuerpo estaba pidiendo, a través de mi cuerpo, el sistema estaba pidiendo que mi tía sea mirada, que sea reconocida como tal, que sea parte de nuestro sistema. Nadie la excluyó por maldad, la excluyeron por dolor, porque era mucho lo que traía. Porque eso cambió la historia de mi papá, la historia de mis tíos. Imagínense esa madre que después de que le mataron una hija, la enterró el día de su cumpleaños. Fue muy fuerte cuando descubrí eso. ¿Sí? La enterró el día de su cumpleaños. Entonces, ¿cómo iba a criar a ese hijo? ¿Cómo iba a criar a esos hijos? Mi papá es un malcriado. ¿Quiere fideo? Todo el mundo le hace fideo, porque desde que es chiquito, para que no llore, porque mi abuela estaba en duelo, le daban lo que querían, y es el día de hoy que él funciona de esa manera. Entonces yo lo puedo comprender a mi papá porque es así. Porque en ese momento él tenía 5 años y fue mucho para él. Entonces, la pertenencia es incluir a todos. Incluir a todos es incluirlos en nuestro corazón, incluirlos en el alma de la familia. Es darle el lugar a cada uno de que sea mirado. Miremoslo de otra manera. ¿Quiénes son los que no se miran dentro de un sistema familiar? Los bebés no nacidos suelen ser excluidos del sistema. Para las constelaciones, todos los bebés, aunque no hayan nacido, son parte del sistema. ¿Bien? Los muertos jóvenes por lo general no se habla porque causa mucho dolor, ¿sí? Entonces también hay que traerlos. Las personas que hicieron cosas que no estuvieron tan buenas, un abuelo abusador, un tío que robó, de los que no se habla, de los que no fueron tan bien vistos, en constelaciones les decimos, bueno, pero eso es lo que te pasó a vos, fue tu historia. Yo a vos te reconozco como mi tío, como mi abuelo, como lo que sea, pero te doy un lugar dentro de mi sistema.
No tiene que nadie reemplazarlo, porque si no alguien va a tener que reemplazarlo. ¿Ok? Y también son excluidos del sistema todos los que hicieron algo por el sistema que cambió el rumbo. Algo no tan lindo o algo lindo. Por ejemplo, el perpetrador del que mató a mi tía, una parte de él es parte de mi sistema. Porque hizo algo que cambió completamente el rumbo del sistema. Y también la gente que hizo algo bueno. El año pasado, les presento a mi mamá, el año pasado a mi mamá lo operaron de un tumor. Y ese médico que hizo un montón por ella, es parte de mi sistema. Un pedacito de ese médico es parte de mi sistema porque hizo que mi mamá no se quedara en silla de ruedas, que hoy pudiera subir esta escalera. Entonces, ese hombre también es parte de mi sistema el día de hoy. ¿Bien? Entonces, todos los que pertenecen, ¿por qué me estaba pasando esto con mi tía? Porque no estaba siendo mirada, porque había que incluirla. Por eso es tan importante incluir desde el amor. Incluir no es ir a tomar mate con el que me llevo mal, ¿eh? O sea, si yo me llevo mal con mi tío y es una basura, autopreservación por sobre todas las cosas. Pero le doy un lugar en mi corazón de que pertenece a mi sistema. De que es mi papá, de que es mi abuela, de que es mi mamá. No me llevo bien, yo tampoco me llevo bien con toda la familia y no pretendo hacerlo, ¿ok? Porque cada uno puede elegir autopreservación, pero incluirlos en el sistema, ¿ok? Esto funciona muy a niveles muy inconscientes también, muy profundos del alma. El segundo orden es la jerarquía, que quiere decir que el que llega primero tiene prioridad, con una excepción. La familia nueva tiene prioridad sobre la de origen. O sea, mi mamá es mi sistema de origen. Ella para mí está primero, porque ella llegó primero que yo. Pero mi esposo es mi familia nueva. Entonces, él tiene prioridad sobre mi mamá. Cuando yo tengo algo, siempre voy a priorizar mi matrimonio antes que mis padres. ¿Sí? Porque yo salí a la vida y formé mi familia. Mis hijos no son sus hijos, no son hijos de mi esposo, son de mi pareja anterior. Entonces, en ese caso, mis hijos tienen prioridad sobre mi esposo porque llegaron primero. ¿Se entiende? Sí. Imagínense esos padres que abandonan a sus hijos porque formaron una nueva familia. Ahí se pierde la jerarquía. ¿Sí? Se perdió la jerarquía porque ellos están primero. ¿Bien? ¿Qué significa que mi mamá está primero, que llegó primero que yo? Ya que está acá, la vamos a hablar de ella. ¿Qué significa que mi abuela está primero para mí? Porque ella es anterior a mí. Significa que yo no me tengo que meter en los asuntos de mi mamá. Que lo que ella haga de su vida le pertenece. Y yo no soy quien para juzgar a nadie. Lo que pasó no me pertenece. Cuando yo me pongo a juzgar con el dedito que vos hiciste mal y vos tendrías que haberlo hecho distinto, es ahí donde me desordeno, porque no estoy respetando ni honrando la vida. Porque lo que pasó con mi mamá, lo que le pasó a mi papá, lo que le pasó a mis abuelos y las elecciones que ellos hicieron permitieron que yo hoy esté acá dando esta charla conmigo. No hay otra forma. No sé qué hubiera pasado si hubiera sido diferente, pero no es importante. Porque lo que yo tengo que hacer es honrar la vida y respetar a los que estuvieron antes que yo. De eso se trata la jerarquía. Por supuesto que estas órdenes y estas leyes se pueden expandir mucho más. Después tenemos las leyes del orden entre los padres, del orden con las parejas. No vamos a hablar de eso porque nos quedamos hasta las 10 de la noche. La charla era para hacerla más cortita. Pero se entiende que la jerarquía significa quién llega primero y hay que darle ese lugar. Y uno no se tiene que andar metiendo, sino respetando y honrando eso. ¿Sí? Acá no hablamos en constelaciones en ningún momento de amar ni de perdonar. Hablamos de honrar y de respetar. ¿Ok? Que no es lo mismo, porque no tiene juicio. Honra y respetar. En el perdón y en el amor hay otro. Y el tercero y el último orden es la compensación entre el dar y tomar. ¿Qué dije hoy que tenemos todos en común acá? La vida. Todos acá recibimos pacíficamente la vida. En algún momento nacimos por parto natural, por cesárea, pero todos llegamos a la vida a través de una mamá. ¿Bien? Ella nos dio la vida. ¿Nosotros la tomamos o la recibimos? La recibimos. Tomarla significa otra cosa. Tomarla es hacerme cargo de mí. Es decirle a mi mamá, gracias, mamá, por lo que me diste lo más grande que tengo, que es la vida. De lo demás, de lo que me faltó, me hago cargo yo. Eso es tomar la vida, es hacerme un adulto. Dejar de reclamar, dejar de mirar lo que me faltó. ¿A quién no le faltaron cosas en la infancia? A todos nos faltaron cosas, porque mamá no es perfecta. Jerarquía. Mamá hace lo que puede. Llegó primero, yo no la voy a juzgar. Entonces, cuando me hago adulto, dejo
de pedirle a mamá que me dé lo que nunca me dio y que no me lo va a dar porque ya soy un adulto y me hago cargo de mí. La compensación entre el dar y el tomar tiene que ver mucho con las parejas y en todas las relaciones. Cuando yo doy algo, también tengo que tomar algo. Entonces en la pareja esto se ve muy claro. Yo doy un poquito, tomo otro poquito y doy otro poquito. Entonces yo le preparo la cena, él me trae un chocolate de regalo, ¿no? Nos hacemos un mimo, yo te tiendo el toallón, vos me haces la cama y así estamos, ¿no? Damos y tomamos constantemente. Ahora cuando yo doy y 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 no puedo tomar, me descompenso tanto que me pongo en un espacio de superioridad y que me hace muchísimo daño. Esto pasa muchísimo cuando doy, o cuando recibo, y me mantengo como un niño y me debilito. Por eso es tan importante el dar y el tomar. Por eso es tan importante la compensación cuando uno va a tomar una terapia de algo o algún trabajo. Para no quedar en descompensación entre me dieron y no di nada. Yo tengo que compensar esto. Siempre tiene que haber una compensación, ¿sí? Entonces, el que solo recibe, si solo recibo como un niño, me quedo como un niño. Porque los niños lo que hacen es recibir, los niños no tienen que compensar nada. Cuando somos adultos pasa esto. Pero cuando somos niños, recibimos. Nos hacen la comida, nos lavan la ropa, nos llevan a la escuela, nos trasladan, se resuelve la luz, el gas, no hay nada de que resuelva cuando somos niños. Y cuando recibimos y no damos, y no tomamos, nos estamos descompensando. Entonces, la charla de hoy se llamaba ¿cuál era la importancia de tomar a nuestros ancestros? Conectar con nuestras raíces. Y la importancia es para poder honrar la vida. Cuando yo puedo honrar la vida, cuando están todos incluidos en mi sistema, cuando yo puedo respetar la jerarquía y respetar el destino, y respetar las decisiones que tomaron los que llegaron antes que yo, y cuando puedo tomar la vida y hacerme cargo de mí, dejar de reclamarle y hacerme un adulto, puedo conectar con mis raíces y puedo tener fuerza. Y dejo de repetir, y dejo de estar queriendo ser parte de algo que no me funciona. Puedo ser yo mismo y puedo elegir. Sí, en mi familia todas las mujeres fueron cornudas. Yo puedo hacer algo diferente. Yo elijo algo diferente, porque esa es la historia de los demás. Y no me importa lo que hicieron, porque yo voy a respetar la jerarquía y no me voy a meter en los asuntos. Voy a incluir al abuelo que fue mal, mi abuela. Me importa eso, porque es una historia entre mi abuela y yo, entre ellos. Yo no tengo nada que ver. Entonces ahí yo me tomo fuerza. Cuando yo estoy juzgando y lo voy a excluir al abuelo, alguien lo va a tener que compensar. ¿Sí? Entonces yo puedo elegir algo diferente, pero para eso yo tengo que pararme, tomar la vida y honrar a mis ancestros. Vamos súper rápido con la charla. Voy a súper rápido. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Lo mismo con las enfermedades. Porque pasa, uno dice, no, mi papá tuvo diabetes. Bueno, la tuvo él, no tengo por qué tenerla yo. No tengo por qué repetir la historia. No tengo por qué repetir la historia. Porque yo puedo elegir no repetirla. Claro que sí. Puedo elegir no repetirlo porque por lo general en realidad lo que se transmite es el patrón de comportamiento que termina manifestándose en la enfermedad. ¿Sí? Es el mismo patrón de comportamiento. Hay un estudio que, no me acuerdo qué universidad, pero hay unas proteínas que se activan en nuestras células, ¿sí? Que determinan ciertos patrones de enfermedades. Se activan en función de lo que nosotros tenemos en el cerebro como información y lo percibimos en el ambiente. Entonces, para una persona hay ciertas cuestiones que son un peligro y para otras no. Cada uno vive una situación, cada uno se lo toma diferente la situación, ¿no? Entonces hubo un estudio que determina, hay una proteína que se activa que tiene que ver con el estrés postraumático, con todas las enfermedades que eso trae, ¿sí? Se hicieron estudios de los descendientes de los que estuvieron presos con los nazis, de los judíos presos con nazis, y hasta los bisnietos tenían activo esa proteína, o sea que ellos estaban sufriendo estrés postraumático 4 generaciones después. Como se le activa algo en el ADN y en ese ADN que transmiten lo siguen transmitiéndose de manera activa, o sea que ese bebé que nació con estrés postraumático. De esa manera funciona. Es muy fuerte. Por eso es tan importante poder honrar. Y eso se puede apagar igual, ¿eh?
Esa proteína se puede apagar. Hay que hacer un proceso, hay que constelar, es una biodecodificación, pero se puede apagar. Pero sí entender que es una cuestión biológica por la cual pertenecemos a ese sistema. Y aunque no haya conocido a mi bisabuela, no tiene nada que ver, yo pertenezco a un sistema. Ese es mi sistema base. Y poder honrar. En las constelaciones no necesitamos información para ir a constelar. Con la información que ustedes tengan, para mí, que no sepas nada de tu sistema, agarrar un montón de información. O sea, hay un secreto súper cerrado, ya lo vi, ¿no? Entonces, para mí, ir a constelar, que vienen a constelar y me dicen, no sé nada de mi sistema. Bueno, pero una mamá y un papá tenés. No, pero mi papá no lo conocí. Bueno, pero es tu papá igual. O sea, de algún lado, ¿naciste en un repollo? No, bueno. Entonces, te encontraron en un repollo, yo te cuento que no funciona así. No sé, algún día tendremos clones, ustedes dirán, pero bueno, igual vienen con un ADN, ¿no? Del original. Pero bueno, hoy en día no funciona de esa manera. Entonces, o la persona que es adoptada que te dice, no, porque a mí me adoptaron. Claro, bueno, lo bueno que ahí hay mucha información. Hay dos sistemas. Y súper interesante cuando adoptado o por ahí el que lo reconoce un papá, que no es la típica, ¿no? Que lo reconoce un papá, lo cría un papá que no es su papá biológico. Eso pasa un montón. Sí. Eso es súper normal, ¿no? Pero tienen, y como que ahí está el excluido. El papá biológico, lo excluyen. ¿Sí? Las familias que son adoptadas hablamos de que tienen dos sistemas. Un sistema que le dio la vida y un sistema que la sostiene la vida. Ese papá, que no es el papá, es un papá que sostiene. No es el papá que dio la vida. Pero en el orden, ¿quién llegó primero? El padre biológico. El biológico llegó primero. ¿Y cómo trabajas con esa familia a la que vos no conociste? Que también conoces? Porque se incluye en el sistema, en el alma. Por eso nosotros trabajamos con representantes. No es que van a ir a constelar y tenés que llevar a tu mamá para constelar. De hecho, yo con mi mamá no podría ir a constelar. O sea, podríamos participar de una constelación, pero si yo voy a constelar, mi mamá se tiene que ir. Y si ella va a constelar, yo me tengo que ir. ¿Por qué? Por jerarquía. Porque yo no me tengo que meter en los asuntos de ella, no importa. A mí me ha pasado de que quieren ir la madre y la hija a constelar y yo les digo, no, los hijos no tenemos que estar en los asuntos de los padres. Es un tema de tu mamá. No, porque si no, el orden de jerarquía se desordena. No va. Cuando uno constela, ¿tiene que ir con alguna preocupación o...? Sí. Se constela por qué. Por tema. Como yo fui en su momento a constelar la de o tenés una situación con tu mamá, o a veces es como difícil de definir, pero bueno, charlamos y definimos qué es lo que a vos te pasa. ¿Sí? No podemos constelar con otra persona. Yo no podía ir a constelar si mi mamá del año pasado tenía ese tumor, yo no podía ir a constelar el tumor de mi mamá, tenía que ir ella. Puedo ir a constelar lo que me pasa a mí con esa enfermedad, pero no puedo ir a constelar por ella, si no otra vez me desordeno. No puedo. Por lo único que podemos constelar es por nuestros hijos menores de edad. Cuando son chiquitos sí, porque tienen la única que por mamá. La mamá sí puede ir a constelar por un hijo menor de edad, pero si es mayor de edad, no. Sí, tiene que tener un hijo discapacitado también. Un hijo con discapacidad o un hijo que es así, sí. Pero solamente serían esos casos puntuales. La única forma en que alguien pudiera constelar por otra persona. Si no cada uno, ¿por qué? Porque yo tengo que ser responsable de mi propia historia. Si no lo debilitamos al otro, lo ponemos como un niño. Ay, no vayas, deja, voy yo por vos. No. ¿Sí? A mí me quedó la duda cuando decía el orden de... Hola. El orden de jerarquía. Estaba tu mamá primero porque nació antes. Y después vienen los hijos. Sí. O sea, primero está tu mamá, después yo, después vos y los hijos, porque después dijiste como que después armamos otra familia y tus hijos es tu familia nueva. Sí. Entonces, ¿cómo ir a orden? La familia nueva tiene prioridad sobre la de origen. O sea, yo cuando formo mi familia nueva es como que empiezo con, la prioridad va a ser mi familia nueva, la que yo formé con mi esposo y en su momento los hijos, ¿no? Sí. Ahí es donde yo tengo que priorizar mi nueva familia. Esto, el desorden se ve muy claro, muy típico del hombre que es pollerudo, digamos, que va con la mamá y su mamá y todo el tiempo mamá y no tiene energía para su mujer y sus hijos, se termina desordenando. Porque no se puede sostener eso. No, eso no quiere decir que yo a mi mamá no le duele, yo la voy a ver 3 veces por semana, voy a su casa, y cuando estuvo enferma también estuve con ella, que todo me fui con ella porque... Pero no puedes dejar a tus hijos por cuidar a tu mamá. Claro. Pero, a ver, hay una excepción. Esto sí hay una excepción que está bueno aclararlo. La familia tiene un destino común, toda la familia, que es la vida. Cuando uno de sus miembros tiene riesgo de vida, no importa el orden, todos tenemos que participar para salvarle la vida y para sostener la vida primero. Después nos ordenamos de vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un abuelo que tiene Alzheimer y la madre se tiene que dedicar a ese abuelo? Porque alguien se tiene que dedicar y se va a desordenar. Pero hay que priorizar primero la vida. Entonces hay que cuidarlo al abuelo. ¿Se entiende?
Es el único momento en el que nos podemos desordenar, pero a conciencia de que me estoy desordenando porque estoy priorizando primero la vida. Después me tengo que volver a ordenar, pero mis hijos tienen prioridad. Yo lo que decía de mis hijos que tienen prioridad sobre mi esposo, porque mi esposo no es el padre biológico de mis hijos. ¿Sí? Entonces yo tuve mis hijos en un primer matrimonio, cuando yo me caso con él, mis hijos tienen prioridad para mí. ¿Sí? Ellos están primero. Y ese orden influye fascinante en casa, porque él sabe que mis hijos van a estar primero. Ese es el orden. ¿Sí? Y para él, o sea, cuando se casó conmigo, sabía que yo tenía mis hijos, entonces estamos en el mismo igualdad para él. Y si no te separas de ese padre de tus hijos, Mis hijos están después. La pareja está primero. Si yo no tengo hijos con él, pero si tuviera un hijo con él, primero está él y después mi hijo. Porque primero está la pareja. Para formar ese niño hay una pareja primero. Yo tengo que sostener mi pareja primero. Sí. Son órdenes, por eso cada dinámica es diferente, hay que verla, pero sí. Una consulta. Sí. Con respecto a tu tía Hilda, Sí. de eso que le sucedió a ella, tu situación de alergia, ¿se parte a partir de ahí o lo que le pasó a tu tía o volvemos hacia atrás? A mí lo que me parece que se activó en mí fue más o menos la misma edad que yo tenía con ella. Tenía 21 años cuando empezó la alergia, la posteré como a los 25. Sí. Pero a mí me apareció la alergia a la misma edad que ella murió. Claro, pero ¿Sí? la situación de ella, Sí. de que la asesinaron, Sí. o sea, ¿no seguís vos buscando hacia atrás o ese es el punto de partida? Ese era el punto de por tu partida. alergia? Ah. Sí, ese era el punto de partida. En realidad, cuando yo, ahora que soy consteladora, entiendo lo que pasó en esa constelación desde esta mirada, ¿no? Yo fui, me senté y dije, quiero constelar alergia. El constelador trajo un representante que me representaba a mí y un representante que trabajaba en la alergia. Y en ese movimiento, el representante va a hacer movimientos, siente cosas, y al constelador le dio la pauta de que venía por un asesinato. Me preguntó, ¿hubo algún asesinato en tu familia? Sí, bueno, ahí surgió, ¿sí? Pero se ve en el movimiento del campo. No quiere decir que todos los que sufrieron asesinatos en su familia van a tener alergia de piel, o sea, no tiene nada que ver. Las constelaciones se manejan de manera diferente. Se trae el tema y se constela. Eso decimos constelar. Lo ponemos en un campo, la persona va a representar, en este caso representan los muñecos. Estos muñecos traen emociones, ¿sí? Estos representan personas y estos que no tienen pelo, se supone que es pelo. ¿Vieron qué lindo pelo plateado? Estas representan situaciones que a mí me hacen entender por dónde puede ir dentro del sistema, traer qué situación pasó dentro del sistema, ¿entiendes? O qué persona. ¿Bien? La consteladora, por supuesto, no sabía que mi tía Hilda había sido asesinada con un cuchillo, porque yo le dije sí, le dispararon. Era la historia que a mí me llegó. Claro. Hasta vos no sabías todavía en ese momento. Yo no sabía eso. Después yo me quedé con eso. Dije, qué loco esto, pará. Yo tengo que saber más. Entonces me fui al diario. Y les cuento que eso fue muy aliviador para mi papá. Cuando yo le conté, mi papá después sacó una caja con 15 fotos de mi tía Hilda. Ahí encontré las fotos, la que te mostré hoy. Fue muy aliviador. Mi papá, cuando yo le conté, imagínense, él tenía 5 años. A él le quedó eso. Como no se podía hablar, a él le dijo que le había disparado. O sea, quedó esa información. Cuando yo le cuento, él me empieza a contar, se empieza a acordar, porque estuvo como una semana internada hasta que falleció. Y él me decía, con razón yo me acuerdo de haber ido al hospital. Con razón yo me acuerdo que venía, no sé qué, empezó a recordar. Cuando yo le cuento lo que leo en el diario, él empieza a recordar. Y para él fue un alivio poder contármelo. Le cambió la cara. Y sacó una caja con un montón de fotos que no sabíamos que existía. Fue re loco eso. Y él dijo, ¿cómo toda la vida estuvo esa caja? Y ¿dónde estuvo esa caja? Un montón de fotos. Fue muy aliviador para la familia, se liberó esa energía. Y obviamente se me fue la alerta con el tiempo. No se me fue al otro día, me tardó un par, pero después se me fue la alerta, no la tengo más. También había una historia contada que no era la real. Claro, porque eso era más fácil contar que la habían asesinado con un revólver a que le habían dado semejante cantidad de baladas. Eso era más traumático. Semejante violencia. Claro. Y un ex. Había sido una pareja anterior, porque ella se iba a casar con otro. De hecho, nosotros tenemos la foto y pensamos que con el que se iba a casar era el asesino, pobre hombre, pobre. Que de hecho he buscado a sus descendientes, no me acuerdo el apellido ahora porque es un apellido medio extraño, pero busqué a sus descendientes para decirle, disculpe, pero Está todo bien. está todo bien. Lo acusamos más de 30 años de que había sido el asesino y el pobre había sido un futuro viudo porque no se pudieron casar. Y le había agarrado un ataque de celos, era un
el que la mató, el que la mató era de apellido Pérez, y el que tenemos en la foto es Schellensberger, no sé qué, o sea, nada que ver, nada que ver. Y el que la mató fue de apellido Pérez. Y lo que hizo, en realidad él era policía, trabajaba en la primera, y dejó una carta diciendo que le iba a matar a ella y que él se iba a suicidar. Y lo salieron a buscar y lo encontraron, le alcanzó a cuchillar, y a él lo alcanzaron a agarrar y le dieron más de 20 años, estuvo preso 20 años, ¿sí? Pero bueno, ella estuvo internada como una semana y falleció. Debe estar re contenta que estás acá. Sí, porque es muy sanador hablar de eso. Para mí fue muy liberador poder reconocerla como mi tía. Lo que faltaba era darle el espacio en el alma de la familia, reconocerla. Causó mucho dolor, sí, causó mucho dolor, cambió. Pero mi papá, por todo lo que vivió también, o sea, no se hubiera conocido con mi mamá, no hubiera sido la misma historia si eso no hubiera sucedido. Entonces, en honor a tanto dolor, yo hago algo distinto. Yo milito el Día de la Mujer porque yo digo, yo la viví la violencia en mi familia, entonces yo el Día de la Mujer lo milito desde el amor por mi familia, desde el amor a las mujeres. Es decir, ok, que este dolor no haya sido en vano, yo te voy a honrar. Esto fue tu destino, yo puedo hacer algo distinto. Y como hago algo distinto, elijo cosas distintas para mi vida. ¿Sí? No desde el odio a nadie. ¿Por qué no lo odio al que la mató? Ya está, el tema entre ellos. Porque si no traigo más dolor. Es como si no entendiste nada, ¿no? Así que, sí. Una pregunta. Cuando uno logra, a través de esta terapia, no sé cómo le llaman, bueno, encontrar ese equilibrio, ¿no? No solamente ayuda a sanar lo físico, sino lo emocional y lo emocional, lo mental, los comportamientos, los hábitos. Es impresionante. Es impresionante los hábitos, como uno no se da cuenta y tiene repetitivo el hábito del algo, de la comida, o de no poder cuidarse, de no poder cuidar el cuerpo, no poder hacer ejercicio, o sea, tiene que ver con todo. Pensé que me ibas a preguntar algo. Sí. No solamente las enfermedades, también mucho las relaciones. ¿Sí? Las relaciones es muy común que se repita, me llevo mal con mi hijo y me llevaba mal con mi mamá, o mi abuela con mi mamá, y entre nosotras todo bien, pero en las relaciones que siguen, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasó más arriba que hizo que todo eso se empezara a afectar? Y yo lo que tengo que hacer es aprender a honrar. Salirme del niño que quiere caprichoso, que mi mamá me dé bola. ¿Sí? Entonces me salgo de ahí y puedo honrar a mi mamá y decirle gracias mamá por todo lo que me diste. Ahora de lo que me faltó me hago cargo yo, pues ya soy adulto, ya está. ¿Sí? De esa manera puedo dar vida y puedo dar vida a mis hijos, a un proyecto, a mis mascotas, también se consideran hijos dentro del sistema familiar. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? De esa manera hablaste de tu vida. Sí. Y ¿fue el sistema el que te eligió a vos? No sé si fue el sistema el que me eligió a mí. Yo siento que había algo que reparar porque a mí esa historia me hacía ruido. O sea, yo sabía porque me lo había contado mi mamá, como en secreto, no hables de esto con tu papá porque a tu papá esto le hace re mal, pero yo te voy a contar que tenés una tía, que tu papá tenía una hermana que la mataron, le pegaron un tiro. Es lo único que me dijo mi mamá alguna vez. Yo era chica y me acuerdo de eso. Entonces a mí eso me hacía mucho ruido. ¿Sí? Pero no sé si el sistema me eligió. En algún momento, capaz que mis hermanas también vivieron esa situación. ¿Sí? De hecho, mi prima murió a los 39 años, que era la edad que tenía mi abuela, de cáncer de mama. Así que a ella también. Algo se estaba manifestando en relación a eso. Cada uno lo ve como quiere. Yo lo veo desde ese lugar. ¿Sí? En ese momento ella, bueno, no estaba con las terapias o lo que sea, pero un cáncer de mama tiene que ver con la pérdida de los hijos. Y tenía 39 años, que es la edad que tenía mi abuela cuando se murió la hija. O sea, a mí me recontra cierra. Entonces no sé si es que me eligió el sistema. El sistema es un sistema, alguien va a tener que saltar. Vos fuiste la que prestaste atención, digamos. Claro, yo presté atención, capaz que de otras personas también está, o mis primos o otros tienen otros síntomas que no lo han visto. Yo porque lo vi, lo puedo traer. Y porque descubriste que constelaciones y pudiste. Claro, me parece una herramienta fantástica y me parece una herramienta que es hermosa de compartir. Porque por eso todavía seguirías viviendo con la guerra. O capaz que se me iba por otra cosa, pero me surgiría otra historia, no sé qué hubiera pasado en realidad. Pero bueno, mucho la hablar. alergia podría haber sido cualquier otra cosa. Puede haber otra cosa, claro. ¿Sí? Claro que sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Vamos a ver.
¿Qué sería?